Bueno, buenos días a todos. Hoy estamos acá estrenando el living de News Digitales. La verdad que un placer poder estar conformando este equipo. Tenemos acá detrás de cámara un gran elenco también trabajando para que esta transmisión salga como debe salir, a la perfección. Y tenemos ya una primera invitada en la sección de política, a quien le damos la bienvenida. Se trata de Antonella Moreno, que es una militante política del radicalismo, una cuna desde la juventud muy chiquita, a los 14 años empezó a militar. Ahora nos va a contar Así un es. poco qué se le ha dado por empezar tan de joven en este partido centenario que tiene nuestra Argentina. Bueno, y lógicamente hoy en un presente en el que le toca ser parte, además de una lista de candidata a diputada provincial por la 8ª sección electoral, también le toca estar al frente de la Juventud Radical, que es ni más ni menos que un espacio que tiene casi 40 años de formación, y ella es la primera mujer en presidir este organismo. Bueno, empecemos por lo básico. 14 años empezaste a militar y hoy te toca estar en un lugar, vamos a decir así, muy amado y muy querido, ¿no? Totalmente, y muy soñado para cualquiera que empiece a militar en la Juventud Radical, ¿no? Yo empiezo en la Juventud Radical de Bragado, nací en Bragado y estuve ahí hasta los 18, que me fui a estudiar a la Ciudad de La Plata. Y bueno, empecé una trayectoria de una política más provincial, empecé a viajar, a recorrer la provincia y a poder volver a normalizar la juventud, porque cuando empiezo a militar en el 2009, la Juventud Radical no estaba normalizada. Entonces soy de la generación que normalizó la juventud, que pudo volver a tener la institucionalidad, pero también una juventud de pie, protagonista, volviendo a levantar las banderas de un partido que, bueno, estaba en crisis cuando me sumé. Ujú. Hay una frase, ¿no?, bastante, vamos a decir así, elocuente, que muchas veces representaba el internismo dentro del radicalismo, que era: son 5 y hay 5 espacios políticos, ¿no? Digo, el radicalismo ha tenido a lo largo de su historia siempre dirigentes que han hecho cuna dentro del radicalismo y que después han llegado a conducir distintas vertientes. Hoy les toca componer un frente electoral en el que prácticamente están todos unidos. En algún momento te oí decir, ¿no?, el orgullo que para vos sentía representar a la lista 3, ¿no?, que es la famosa lista con la que el radicalismo se ha presentado históricamente a elecciones. Digo, bueno, ¿con qué pasión encontrás eso en tu vida en este momento? No, bueno, la verdad que estoy muy contenta y muy conforme del proceso que veníamos dando hace ya algún tiempo, de poder estar hoy en el lugar en el que estamos y de haber construido el frente político Somos Buenos Aires, que no viene de ayer, digamos, sino que viene de la necesidad de poner al frente otro proceso político, lejos de los populismos, lejos también de las internas de los partidos. Si los partidos políticos están en crisis, también tiene que ver muchas veces con esa endogamia de estar discutiendo mucho más para adentro que para afuera y devolverle a mi partido, pero también es más que una necesidad partidaria, una necesidad de la sociedad de tener hoy otra oferta electoral. Otra oferta electoral que se aleje de los populismos que gobiernan la provincia de Buenos Aires y en el país. ¿Sentís que, porque veo que lo asimilás, digo, que hoy son dos populismos, digo, uno... Son dos caras de una misma moneda, sí. Claro, podemos pensar uno de izquierda y uno de derecha, para llamarlo de alguna manera, más allá de que en algunos grises podemos sentir que se discierne o no con estas posturas, pero digo, hoy encontrás en la figura del presidente Milei, al igual que en la del gobernador Axel Kicillof, dos modelos de populismo a tu mirada. Sí, totalmente. Dos populismos que apelan al fanatismo, a no dar discusiones profundas y a no transformar ni cambiar nada. ¿Qué sentís que ocurre, digo, al momento de hablar con la sociedad y de poder de alguna manera trabajar o tratar de llevar adelante determinados lineamientos que hacen a dejarle de lado la grieta política? Bueno, hay como una sensación, como te decía, de la crisis de los partidos políticos que están representando poco, y eso es lo que venimos también a ponernos de acuerdo con otras fuerzas políticas, no solamente con el radicalismo, a volver a tener otra alternativa que pueda transformar en serio la Argentina, pero también que invita a la sociedad a ser parte. Yo lo que veo es que hay mucha discusión de la política, de esta trampa de no resolver nada y de no representar nada.
porque lo vemos en el gobierno nacional, que gran parte de la sociedad queda fuera de las políticas del gobierno, un proyecto de país que es gobernar para unos pocos y que gran parte la esté pasando mal. Y lo mismo en el gobierno provincial, apelar a un fanatismo de estar más preocupados por la tobillera de la expresidenta que por transformar realmente la provincia de Buenos Aires. Como decía, yo soy presidenta de la Juventud Radical de la provincia de Buenos Aires. Los últimos meses me la pasé recorriendo cada rincón de la provincia. Te puedo decir todas y cada una de las falencias que tiene la provincia y de los problemas sin resolver y de las deudas que no son de ayer, que venimos arrastrando y que venimos condenados a discusiones sin sentido, a peleas sin sentido, que lo vemos en el Congreso de la Nación, que vemos que no hay posibilidad de diálogo, de tender puentes, de ponerse de acuerdo de cuáles son los problemas que tenemos que salir a resolver, cuáles son esas cuestiones que son inquebrantables. Estas son las bases de la construcción de un país que tiene que tener destino, que tiene que tener mirada a largo plazo. Y caemos siempre en la trampa de una falsa polarización que si no es una opción es la otra. Pero es un juego de poder que después vemos adentro del Congreso de la Nación que terminan acordando, teniendo pactos entre las mismas fuerzas políticas para no resolver nada. Luego y hay proyectos que no han salido o sesiones que se han interrumpido por un pacto entre las mismas fuerzas políticas que hoy se muestran tan antagónicas y que no eran tan antagónicas. Con respecto, bueno, representás un frente, Somos Buenos Aires, ahí tenés de todas las vertientes políticas, digo, porque tenés intendentes que han venido trabajando dentro de lo que puede llegar a ser el Partido Justicialista o en alguna de esas vertientes, otros intendentes que siempre se han categorizado por ser vecinalistas justamente, y bueno, lógicamente un grueso de intendentes del radicalismo. ¿Qué ves que hoy por hoy le falta para que el radicalismo se pueda convertir en una alternativa de gobierno en la provincia, la cual, si bien podemos sentir que gobernó durante los 4 años de María Eugenia Vidal, lo hizo más acompañando un gobierno que siendo, digamos, la voz cantante? Digo, ¿qué sentís que falta? Bueno, yo creo que lo que falta es la mirada provincial, la mirada del territorio, y eso es lo que estamos construyendo y es la oferta y la alternativa que le venimos a dar a los bonaerenses, donde muchos de los intendentes dieron un paso al frente, fueron parte de las discusiones, de ponernos de acuerdo, de cuáles eran los temas que teníamos que trabajar, de cuáles eran las propuestas que teníamos que llevar adelante, y además hacerse cargo de que, bueno, había que dar también un cambio generacional a la política. Y eso me parece que es lo más valorable, por entender que hay que construir puentes, hay que devolverle el diálogo a la política. Puede ser que la política hoy esté tan teñida de tanta violencia, de tanta dicotomía y no ponerse de acuerdo nunca. Es todo pelea, todo tensión, todo ruptura. Bueno, falta gente que se anime a construir a largo plazo, no solo pensando en una elección, sino plantar la semilla de algo mucho más profundo. Y nosotros no solo estamos construyendo hoy un frente político para estas legislativas, y que esto me parece que es lo primero que tiene que pensarse un partido político. No somos un partido legislativo, queremos un partido de poder que quiera gobernar la provincia de Buenos Aires porque la conocemos, porque la recorremos, porque la sufrimos, porque la vivimos y porque la queremos. Milei intentó, o al menos eso parecía en el arranque de su gobierno, con el Pacto de Mayo, llegar a un consenso con los gobernadores. Hoy eso parece que está en el olvido, ¿no? Porque digo, ahora tenemos por lo menos 5 o 6 gobernadores provinciales con amplia base política también en el territorio del país, que han decidido lanzar su propio frente político electoral para competir unidos en sus respectivas provincias, pero con miras a la elección nacional de octubre. ¿Crees que así ese camino también debe ir la provincia de Buenos Aires? Porque hoy no está. Vamos por parte. ¿Milei quería construir con los gobernadores o quería llevarlos con el látigo y la billetera a una opción casi extorsiva? ¿Qué sentís que pasó? La relación con los gobernadores era extorsiva, siempre fue extorsiva.
No podemos ponernos de acuerdo, podemos decir sí, hay que acomodar la macroeconomía, que hay que bajar la inflación, pero ¿a qué costo? Cuando son las provincias las que se encargan de la oferta educativa, de la seguridad, de la salud, apretándolos, recortándoles. Digo, había un vínculo muy extorsivo con los gobernadores. Y lo que vemos ahora con este frente de gobernadores poniéndose de acuerdo, trabajando en conjunto y lanzando un nuevo frente electoral, bueno, qué interesante y qué importante lo que empezó a pasar en la provincia de Buenos Aires, que también fue faro para que se pongan de acuerdo fuerzas políticas para decir, bueno, hasta acá llegamos, esto no se tolera más, no podemos tolerar la política de la crueldad, porque es como te decía, terminan siendo muchas veces los gobernadores los que tienen que dar respuestas a un montón de problemáticas, con menos coparticipación, con más ajuste, con este toma y daca de la extorsión política, que me parece que se tiene que terminar. Cuando analizás un poco el presente del radicalismo, digo, Milei de alguna manera tocó una fibra que era la universidad pública. Digo esto porque siempre fue una gran bandera del radicalismo, digo, muchas organizaciones y muchos militantes del radicalismo, digo, a través de la Juventud Radical, a través de Franja Morada, les ha tocado pasar por las universidades, conducir incluso muchas de ellas y también facultades, ¿no? con gran valor en términos político-académicos. Digo, ¿qué sentís que pasó cuando él tuvo que retroceder a esa decisión? ¿O de alguna manera sentís que es una discusión que él todavía la tiene en el haber y que crees o sentís que esto se puede llegar a dar, esta idea de privatizar el acceso, ¿no? a las universidades públicas de la Argentina? Digo, ¿cómo lo viviste vos a todo ese proceso? Digo, no sé si fuiste una, pero imagino que sí, de las que se movilizó en su rechazo. Digo, ¿cómo fue para vos sentir eso? Digo, siendo una estudiante ya egresada, entiendo, de sociología, pero de haber venido de una carrera de la educación pública. Bueno, claramente toca fibras políticas y fibras muy personales, meterse con la educación pública. Primero porque, y ahí vimos cómo la sociedad entera entiende que hay pactos que son inquebrantables. Y uno es el orgullo que tenemos por la educación pública argentina. Por más que haya una intencionalidad enorme de poner en duda el poder transformador de la educación pública, la sociedad no come vidrio. Y salió a defenderla las veces que fue necesario, que seguimos peleando obviamente por mejor financiamiento, seguimos con un presupuesto que no está actualizado. Digo, no es una lucha que quedó en el pasado, sino todo lo contrario, en el presente seguimos peleando por lo mismo, ¿no? Pero digo, hay una cuestión de base del poder transformador que tiene la educación pública, pero también, como te decía, toca un montón de fibras íntimas. Hoy me decías, empecé a militar con 14 años. Yo que empiezo a creer en la política y en la necesidad de movilizarme, porque creía que había que cambiar un montón de cosas, y una de las cuestiones que hace que elija el radicalismo como mi primer puerta a la participación política fue la bandera de la educación pública. Desde muy chica soy consciente de que soy producto de la educación pública. Vengo de una familia donde mi mamá me crió sola, era empleada doméstica, hoy empleada municipal, y claramente, si no hubiese sido por la educación pública, nunca hubiese podido llegar a estudiar. Entonces, hay un valor en todo eso que hace que no solo la defendamos quienes pasamos, transitamos y sabemos que cambió todas nuestras vidas, sino la de nuestras familias. Hay un montón de padres que tienen a sus hijos como primera generación que pisa la universidad pública y que salieron a defenderla. Por eso digo que movilizó a la sociedad desde otro lugar. Es un lugar de entender que todos,
independientemente si pasamos o no por una universidad, si pisamos o no una universidad pública, somos producto de la educación pública. Los médicos que nos atienden, los proyectos de extensión que tienen las universidades. Yo vengo de la ciudad de La Plata. Hoy la universidad cuenta con una extensión del tren universitario, que hace y que le posibilita la vida a un montón, le mejora la vida a un montón de gente que tiene un transporte público accesible para poder movilizarse a la ciudad, en la ciudad de La Plata, que tiene una planta de alimentos deshidratados que reparten comedores de la propia ciudad. Entonces digo, bueno, la ciencia, la investigación, la universidad, todos de una manera u otra, somos parte de ese satélite que hace que nuestras vidas sean mucho mejores y nuestra sociedad sea mucho mejor gracias a la universidad pública. ¿Cómo ves o qué sentís, ¿no?, a la hora de este ataque o este parecer, ¿no?, de atacar permanentemente al Estado como algo maldito, como algo maligno, como algo que de alguna manera no viene a solucionar, sino a perjudicar a la gente, que es la postura que quizás, o una de las posturas, ¿no?, más marcadas que siempre ha manifestado el presidente en ejercicio de funciones, antes, durante y después, al haber asumido, digo, en su campaña y en su proceso, digo, y también el haber sido votado por la gente por eso. ¿Sentís que también los que estuvieron en la administración pública quizás no fueron lo suficientemente responsables para atender las distintas demandas de la ciudadanía y que llevó a que él hoy sea presidente, incluso diciendo que quiere dinamitar el Estado? Sí, por supuesto. Mira, yo estoy convencida que los extremos no solucionan nada. Ningún extremo solucionó nunca nada. Claramente, un mal uso del Estado y utilizarlo para mantener algunos privilegios, un Estado corrupto, no lo podemos tolerar, no se puede tolerar. Pero romper todo porque funcionaba mal, ¿es la solución? Claramente no, no podemos romper todo. Porque romper todo es dejar a mucha gente afuera. Romper todo es no tener la más mínima sensibilidad del otro que queda colgado, que queda por fuera. Retirar al Estado, y lo digo porque vengo de una ciudad que tiene más de 260 asentamientos, es la ciudad con más asentamientos de todo el país, correr al Estado de los barrios, sabemos a qué le damos paso. Le damos paso al narcotráfico, a otras figuras que copen los barrios y que tengan sobre todo de rehenes a las juventudes, a los más chicos. No podemos romper el Estado, no podemos retirarlo de todo. ¿Hay que hacerlo más eficiente? Sí. Pero retirar el Estado en la sociedad en la que vivimos, con los niveles de pobreza en los que vivimos, con los niveles de desigualdad con los que vivimos, y es ser bastante cruel y es querer dejar a un montón de gente atrás. Y la verdad que eso es lo que queremos venir a representar. Porque también se atacó, la ilusión o la promesa de sacar a un montón de privilegiados, ¿no? De decir, bueno, hay mucha gente privilegiada en muchos ámbitos, o en casi todos los organismos. Querer romper con eso fue una promesa, pero sabemos que eso no existió. Porque lo vemos hoy, que Milei se convirtió en el nuevo jefe de una nueva casta. Por eso creo que el romper todo no sirve y que las promesas vacías de los extremos tampoco. Bien, y te voy a hacer una pregunta que también espero, me gusta porque sos bastante taxativa en las declaraciones. Está bien, está perfecto, para eso un poco estás en esta carrera. Pero digo, ¿qué análisis haces de Kicillof? Digo, porque también de alguna manera un poco lo tocaste en tus testimonios, digo, estás hablando un poco de estos dos extremos, digo, pero como una bonaerense que nació en el interior, pero que hoy le toca estar en la ciudad capital de la provincia de Buenos Aires. Digo, Kicillof lleva 6 años de mandato, podemos pensar, le quedan 2 más. Algunos analizan la posibilidad de que él pueda llegar a ser presidente o candidato a presidente, o por lo menos entiendo que al menos una gran vertiente dentro de su espacio político así lo espera. Digo, ¿qué análisis hacés vos como una bonaerense? Digo, también quizá, no digo que
que lo busques, digamos, desde un lugar de no militante, porque entiendo que también el fervor de la militancia es lo que te lleva también y te corre por la sangre. Digo, pero ¿qué analizás vos de estos 6 años? ¿Qué cosas positivas sentís que puede llegar a tener su figura? ¿Y qué cosas sentís que la provincia no solucionó, independientemente de él? Bien, bueno, no, si bien como hacía las críticas al gobierno nacional, también las hacía el gobierno provincial, sobre todo en conocer la provincia de Buenos Aires, de recorrerla. A ver, yo los últimos meses vengo visitando a los intendentes de mi partido, a los dirigentes de mi partido, vengo recorriendo como se puede, en micro, en tren, incluso digo, toda la parte del conurbano la recorrí en tren y en transporte público. Puedo decir que conozco muchísimo y en profundidad los problemas que tiene la provincia de Buenos Aires. Algo que se le pueda destacar al gobernador es la capacidad de diálogo, y esto lo rescatan muchos intendentes, o muchos intendentes de mi partido dicen, es una persona predispuesta al diálogo, es un teléfono que levantás y que atiende, pero creo que está atrapado, cooptado y rodeado por la cámpora. Hoy el jefe del peronismo es Máximo Kirchner. Y veo una falta de gestión en un montón de áreas muy importantes. El transporte público, que era una de las cosas que nombraba, la educación. Nosotros en la Ciudad de La Plata, cada ciclo lectivo empieza con un frazadazo de chicos y de familiares pidiendo por obras públicas porque no hay gas en las escuelas, ni en las periféricas, ni en las del centro de la ciudad, independientemente de qué escuela sean, ¿no? Y tenemos un gobernador que se jacta de haber inaugurado un montón de escuelas en la provincia, pero sin embargo hay un montón de cuestiones de base que no están solucionadas. Materia de inseguridad. No hay una política para prevenir el delito, ni siquiera para erradicarlo, ¿no? Y eso me parece importante poner sobre la mesa, porque no hay una clara inversión para recuperar a las personas que caen en adicciones, por ejemplo. Es una problemática que está muy asociada con el delito y que si no empezamos a trabajar de fondo un montón de problemas y a mirarlos con todas las aristas, y la verdad que no vamos a solucionar nada. No podemos tener que llamar a una comisaría y que no viene el patrullero porque le falta nafta. Esos son problemas muy de fondo que hay que resolver. Hay una inoperancia y una falta de gestión importante. Y dicho sea de paso, fuimos presos y rehenes en la provincia de Buenos Aires, que muchas de las discusiones que se estuvieron dando estos últimos meses tenían que ver con la interna que tenía el peronismo y no con resolver los problemas reales de los bonaerenses. Bueno, yo quiero un lugar en la legislatura bonaerense para eso, para llevar otras problemáticas, para trabajar por otros temas. Este año solamente la legislatura abrió para hablar de los problemas de la política. Y después nos sorprendemos de que ganen o esté ocupando el sillón de Rivadavia una persona que quiera ser antipolítica. Pero no nos podemos sorprender si la legislatura bonaerense abrió solamente para... ¿Cuáles iban a ser las reglas de juego? En pleno año electoral. Claramente, la intencionalidad es de ver cuál es el agua que podemos llevar para nuestro molino, ¿no? Se resolvían los problemas de la interna peronista con las reglas de juego en pleno año electoral. ¿Tenemos o no tenemos paso? ¿Hay o no hay desdoblamiento? ¿Hay o no hay reelecciones indefinidas? Esos fueron los temas que tocó la legislatura este año. Bueno, no sé si queda mucho por agregar. La verdad que te agradezco mucho la invitación, que hayas venido, digamos, a esta invitación. Estrenamos el Living con vos, así que bueno, la sección de política puede darse el lujo de tener una joven dirigente que, bueno, para muchos sin duda va a ser una promesa. Veremos, luego los votos darán un poco el resultado del veredicto en Provincia de Buenos Aires y esperamos tenerte próximamente también acá invitada. Te agradecemos por el tiempo. No, muchas gracias a ustedes. Por favor.